existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más el mismo montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16 y de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos la convicción de que podemos compartir con ustedes unas ideas iniciales. Si sintonizamos nuestras respectivas imaginaciones, así como sintonizamos la radio, tal vez logremos que un programa de radio se convierta en una experiencia. Eve de Bonafini solía decir que bien pensado el asunto de la radio es algo que nos termina funcionando en los teatros de la mente. Es hermosa la idea de los teatros de la mente, ¿no? Los recovecos de la memoria, el camarín de las dudas, todo eso podría ser un universo simbólico importante, pero lo que aquí importa de verdad es esa idea de que tal vez lo que escuchamos nos retrotraiga a asuntos del pasado. Tal vez las fotos y su quietud, si existen las fotos en la radio, ahora en la era del streaming eso también es posible, nos transporten a una película en que la vida lentamente se va poniendo en movimiento. ¿Será en blanco y negro o en colores la película del recuerdo? Tampoco lo sabemos, pero no necesitamos darle una orden específica al cerebro. Así como el corazón late más allá de que se lo ordenemos o no, así como los pulmones nos hacen respirar, el cerebro tiene su propia lógica y su propio trabajo. Es un músculo perezoso, ¿eh? No le pidan al cerebro que acelere, pero en esa pereza, en esa lentitud nos genera un microclima interno que tal vez pueda transformar esto, un programa de radio común y corriente, en una experiencia que por momentos se convierta en una experiencia saludable. En este mundo enfermo, con tanta maldad dando vuelta, con tanta poca empatía por los otros en buena parte de los poderes políticos, es bueno reivindicar la capacidad de emocionarse, el trabajo colectivo, esto que somos, hemos sido y seremos, independientemente de las cantidades del afuera. Para adentro, este pacto, combinemos nuestras imaginaciones, seguramente nos deparará un principio de tarde mejor que otros principios de tarde. Así que, si están de acuerdo, nosotros nos ponemos en marcha rumbo al futuro del programa. Hace hoy exactamente medio siglo, el 17 de junio de 1976, en Mendoza, caía Paco Urondo, uno de los escritores y periodistas más importantes de la historia argentina, y ni hablar del campo de lo nacional y popular. Paco Urondo era un santafesino radicado en la capital federal de una vida muy intensa. La cortedad de su propia vida: había nacido el 10 de enero de 1930, murió en Mendoza el 17 de junio de 1976, parece implicar que todo aquello que quería ser, escritor, poeta, periodista, guionista, docente universitario, militante político de una organización armada, etcétera, etcétera, se agolpó a lo largo de su vida. Estamos compartiendo en el streaming algunas fotos de algunos de los diferentes Paco Urondo de esta vida. Una máquina de escribir precede nuestra ilustración. Como poeta fue un poeta elevadísimo, esa es la verdad. Fue un cuadro político muy importante de Montoneros. En el diario Noticias llevó adelante una parte de las tareas. Escribió algunos poemas inolvidables, estuvo preso, fue un combativo, fue un tipo que amaba la vida, a veces amaba la vida de manera demasiado elocuente, y tal vez tenía, si se lo piensa un poco, un aura de tragedia dando vueltas sobre sí mismo. Fue un personaje extraordinario. Los que me han escuchado más de una vez sabrán que el enfrentamiento con un grupo policial que lo perseguía por las calles de Dorrego, Guaymallén, Mendoza, en el barrio Ejército de los Andes en que yo vivía, me depararon, siendo un joven, el raro momento de ser partícipe de las horas finales de Paco Urondo, a distancia, pero a una distancia de 250 metros, en un barrio en que se escuchó todo lo que pasó, la persecución, el modo en que él clavó los frenos de su auto, la policía haciendo su ominosa tarea,
la compañera y madre de la hija de Paco Urondo huyendo del lugar mientras él bancaba los trapos, otra compañera haciendo lo propio, herido, cómo lo remataron en el piso. Todos esos asuntos son asuntos fuertes, inolvidables para cualquiera, y que sellaron un destino y una polémica también. Su organización política lo había castigado por su vida privada, mandándolo a Mendoza, donde las posibilidades de sobrevivencia eran muy escasas. No fue así, él buscaba ese destino. No lo sabemos ahora, y son preguntas no políticas ni retóricas solamente, sino que iluminan una parte, pero una parte de la escena final de la vida de Paco Urondo. En el canal Encuentro, cuando el canal Encuentro era el canal Encuentro, la historia de Paco Urondo y el diario Noticias. Paco Urondo tiene un papel muy importante, con el cargo político más alto dentro del diario. Él era como una especie de, digamos, comisario político, por decirlo de alguna manera. El director era Bonazo. Era un diario frente amplista, en el sentido que ahí estaban el punto de vista no solo de la gente de Montoneros, sino también de la gente que apoyaba a Cámpora, del camporismo, de una izquierda nacional, de cierto sector del radicalismo. Y llegaba al gran público como dándole mucha cobertura a los deportes y con unas fotografías excelentes. El diario realmente fue algo fuera de lo común. Era un diario que llegó masivamente sin perder su esencia de informar. Tenía una tirada efectiva de 130.000 ejemplares y que llegaron a ser 185.000 el día que murió Perón, con esa famosa tapa donde dice dolor, en letra catástrofe grande, que está escrito el texto, el pequeño texto que acompaña por Rodolfo Walsh. Los conflictos siempre estaban y bueno, también afloran en el diario. En un momento Paco Urondo es removido como secretario político, digamos. Y el que viene es una persona más permeable, digamos, a negociar con el peronismo. Tanto Paco Urondo como Julio Roque, que venían de las FARC, eran más críticos con respecto a la política que estaba haciendo ese tercer gobierno peronista, que sabemos que se había inclinado hacia la derecha del movimiento. Ya estaba muy identificado el diario con la organización Montoneros. Para situar en su lugar a Paco Urondo, comisario político de su organización dentro del diario Noticias, hay que decir que en el diario, ahí están los nombres, es Roberto Baschetti, el historiador que va proporcionando la lista, trabajaba en Juan Gelman, como está claro, Rodolfo Walsh, autor del título del día de la muerte de Perón, entre otras figuras legendarias como el poeta Juan Gelman. Juan Gelman, Paco Urondo, Rodolfo Walsh son nombres muy pesados en esta historia, Miguel Bonazo, etc. Esta es la música que Luis María Serra y Javier Urondo compusieron para el documental La Palabra Justa, del cineasta Daniel de Salom. La Palabra Justa, como La Pura Verdad, son títulos que emanan de la obra poética de Paco Urondo. La facilidad del recuerdo mediante la versificación es parte del legado que nos deja en la historia. Podríamos hacer un ciclo con las películas en que él trabajó como guionista o hizo un cameo también, con su aporte a la historia de la televisión. Podríamos hablar del restaurante que su hijo, Javier, puso en homenaje a los placeres culinarios de los que Paco Urondo gustaba. Podemos retratarlo en una época con una serie de sus amistades en el mundo de la cultura y el espectáculo. Cristina Vanegas, que formaba parte de ese círculo de personalidades importantes sobre las que giró una parte de la vida porteña de Paco Urondo, diciendo su poema Carlos Gardel: este es el poema que utilizamos al principio de nuestro espectáculo de resistencia tanguera.
extranjero del silencio en el mundo arrasado, vertiente de la extrema melancolía y del coraje y de la velocidad del amor y del miedo, dueño de la ciudad, de su memoria blanda y de la madrugada hambrienta y sin sentimiento, y de la suprema cordura de los vagos, cómplice de los encuentros, de la grapa que nos hizo hablar, loco de la noche, despreocupado amigo del alba, señor de los tristes. Paco Urondo era un hombre de este mundo, señor de los tristes, despreocupado amigo del alba. Escribió sobre Carlos Gardel, al que obviamente no conoció. Y como era un hombre de su tiempo y de su época, también la obra de Bob Dylan, un tema que le daba vuelta en la cabeza de Creedence Clearwater Revival, otras cosas que estaban pasando, incluso con las vanguardias, lo preocupaban y le llamaban la atención. Una parte de su poesía es más bien tradicional, otra parte de su poesía es más bien de vanguardia. Aquí está su compañero de generación y de luchas, Juan Gelman, leyendo Quiero denunciar ante todos, de Paco Urondo. Quiero denunciar ante todos, público y clero, el robo de un par de anteojos, de alguna camiseta sucia y pañuelo usado, un número impreciso de poemas que venía escribiendo en los últimos años de esta guerra, un aparato de televisor, discos, armas, souvenirs varios, un libro de Lenin, un disco de Don Pepe de la Matrona que me regalara el divino Divinsky por recomendación del Marqués del Cante, Don Fernando Quiñones, un asiento argelino, piedritas, cartas, 2 botellas de vino chileno, documentos reales y apócrifos y otras cosas pequeñas pero queridas. Nada de esto ni de otras cosas que omito han reaparecido. Fueron robadas por la policía en mi domicilio, entonces ilegal para ellos. Las armas perdidas ya han sido debidamente detalladas, las largas y las cortas, las buenas y las malas. Los objetos eran comunes, como esos que se venden por allí. Los versos hablaban de una 1125 que ha dejado una marca en el nacimiento de mi muslo izquierdo. Otro hacía referencia a los problemas de la balística en relación con los sentimientos. Uno recordaba el miedo que tenía un sargento cuando fuera atacado por sorpresa, y otros temas que he olvidado por buenas razones. Algunos de estos papeles desaparecidos por el miedo que la policía metió a mucha gente, entre ellas a una mujer llamada Lucila, que materialmente quemó uno que otro. Otros fueron destruidos por la propia policía o los militares de los servicios de informaciones que también vinieron a buscarme y también me llevaron. Hago esta denuncia especialmente por la pérdida de armas y poemas, ya que ambos son irreparables. Han sido robados al pueblo de la República, a quien naturalmente pertenecían. Es una fórmula originalísima la de Paco Urondo de narrar el allanamiento y su detención en una casa que estaba llena de armas y de poemas, y denunciar que la policía se llevó todo como si fueran parte de un mismo combo, aceptando también que tal vez eran parte de un mismo cóndor, de un mismo mundo. Es interesante que al principio, cuando empezó a publicar, solo publicó una novela, pero varios cuentos. Era parte de una generación en que Miguel Briante, Abelardo Castillo, Isidoro Blastein, Haroldo Conti estaban cambiando, como Rodolfo Walsh, una parte del canon literario, con mucho compromiso de parte de todos con la política de la transición de los 50 a los 60. Es bueno decir que, como estuvo detenido durante la dictadura, terminó compartiendo la cárcel de Devoto,
con algunos de los presos políticos más importantes e incluso con los sobrevivientes de la masacre de Trelew, todos asesinados durante la siguiente dictadura, a los que entrevistó en la cárcel para publicar después La Patria Fusilada, un testimonio de los sobrevivientes de aquella masacre de la dictadura del 66 al 73. El hecho de ser una persona notoria y pública, alguien que después incluso sería funcionario, fue director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1974, le dan a su obra algunos pesos específicos de intenso dramatismo y mucha verdad. Era un combatiente feroz con las manos en las armas. Era un poeta feroz a la hora de escribir. Este es Daniel Fanego diciendo para Madres de Plaza de Mayo, un homenaje a las madres, un poema famoso de Paco Urondo. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única irreal es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, o al de la explotación o al de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro en una brigada de policía cualquiera son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es ni siquiera la traición. Es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Cárcel de Villa Devoto, abril de 1973. La versión inicial de la policía de Mendoza, publicada incluso en los diarios locales al día siguiente del asesinato, un día como hoy en 1976, hace ahora exactamente entonces 50 años, es que ha vivido un enfrentamiento con subversivos y unos habían caído y otros habían huido a lo largo de ese enfrentamiento. La verdad es que fue una emboscada de la policía a un dirigente político que estaba marcado y que tal vez pensaba que su suerte estaba asignada, pero que hizo todo lo posible para la sobrevivencia de aquellos que lo acompañaban a bordo del auto en que estaba. Cuando una parte de esto fue develado, la propia policía y los intereses de la derecha dijeron que Paco se había quitado la vida masticando la pastilla de cianuro, obligación del militante político armado entonces que tenía debajo de una muela. En 2011 comenzó en Mendoza, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el juicio a los responsables del asesinato. En aquel juicio, además de condenar, hubo 23 personas condenadas por el asesinato de Paco Urondo, se llegó a la definición final. No murió porque haya mordido la pastilla de cianuro que tenía debajo de una muela, sino que falleció a causa del hundimiento del cráneo que le produjo los golpes de un cabo de la policía, Selustiano Lucero, cuando estaba inerme y en el piso. Es decir, es posible que haya mordido la pastilla de cianuro, pero lo mató a golpes, un salvaje que luego fue condenado por este crimen. Una escena dramática, terrible, pero que bien vale subrayar y recordar
para que tengamos claro, en todo caso, cuando pensemos en la vida, de qué lado de las cosas estamos nosotros. Paco Urondo tenía clarísimo de qué lado estaba. Es el mismo, leyendo con mucha emoción, La pura verdad. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Memoria y futuro se vengarán un día, escribió Paco Urondo. En los bares del centro de la ciudad de Buenos Aires, en los restaurantes del Bajo Porteño, donde transcurrió una parte de su vida, y una parte de su vida en las redacciones, están las leyendas de los pucheros que Paco Urondo comía, de los vinos que tomaba, de la grapa que lo envalentonaba. Hay una plazoleta en Puerto Madero que homenajea su historia con su nombre. El Centro Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras en el Bajo Porteño, en 25 de mayo, lleva su nombre. El Centro Cultural Provincial Santafesino, el Centro Cultural de la Memoria en Santa Fe y del Arte, lleva su nombre. En el siglo XXI se ha editado su obra poética completa, muy compleja, su obra periodística completa, sus cuentos completos, sus ensayos. Hay un Paco Urondo a medida de cada una de las búsquedas, eso es verdad, y la leyenda fuerte del hombre que fue. Cada vez que Tato Cedrón canta algunos temas como Yuyo Verde, antes recuerda a Paco Urondo.